estructura, como se formula la pregunta, democrática de la comunicación. Por tanto, necesitamos una ley que regule esta dimensión, pero los que hemos defendido siempre que las políticas de democratización de la comunicación garantizan una convivencia democrática más equilibrada, no podemos incurrir también en esta mitología del pancomunicacionismo que con la comunicación o con una política de comunicación vamos a resolver los problemas de paz. Junto a ello hay que desarrollar otro tipo de acciones y programas, por ejemplo en las facultades, incluir contenidos sobre medios comunitarios, sobre comunicación y mediación intercultural, sobre comunicación y territorio, realidades que no están habitualmente en el modelo mainstream, dominante, hegemónico de la comunicación, y que es una tradición latinoamericana. Se citaba esta mañana a primera hora a Orlando Falsborda, esa construcción de lo común, que es la base para la convivencia democrática, debe formar parte de las academias, de la formación o de la currícula en las facultades de comunicación. Y sí tenemos una potencialidad a explorar desde la academia en ser puentes de diálogo entre sociedad civil, movimientos sociales, población, poderes públicos y, desde luego, la profesión periodística o de comunicación social, los gremios profesionales, a la hora de articular medidas de mediación. Si algún valor tiene la universidad hoy día es ser un espacio de diálogo, de reflexividad crítica, de cultivo del pensamiento emancipatorio y de encuentro. Y esa función de encuentro se puede construir en la malla curricular, en los cursos de extensión y formación, con los actores en territorio y, desde luego, para construir, yo planteaba un reto que tiene por delante, en este caso la Academia en Colombia, promover un foro social de la comunicación para la paz en la que la universidad sea un espacio de diálogo, encuentro y discusión para construir. De momento empezaría por la malla curricular, que es el primer reto, y continuaría con el proyecto, posibilidad de un foro social para repensar la comunicación. Si no cambia, lo afirmaba ya, el modelo de comunicación, difícilmente podemos hacer algún aporte por más sensibilidad que mostremos como profesionales, como académicos. Muy bien, perfecto con el tiempo. Le damos la palabra al señor Sergio Rodríguez Blanco, entonces, para que nos dé su aporte sobre cómo cambiar los procesos comunicativos que aporten a la reconciliación y al entendimiento. Para hacerlo desde la academia, yo creo que es importante, en primer lugar, revisar el currículum o plan de estudios de las escuelas, de las unidades, de las universidades, planes de estudios que comprendan principios y leyes que favorezcan la libertad de expresión de los alumnos y que favorezcan el desarrollo de un sentido ético de la profesión que están desarrollando ellos. Me parece que el currículum, la revisión del currículum es clave en primer lugar. En segundo lugar, el cuerpo docente. No sirve de nada un muy buen plan de estudios si no hay profesores que estén capacitados, tanto en un sentido investigativo, o sea, profesores que tengan maestría, doctorado, posgrados, pero por otro lado, en las carreras de comunicación es fundamental también que los alumnos tengan la oportunidad de contar con profesores que estén en ejercicio de periodismo, de la comunicación. Me parece que un profesorado donde se compagine, por un lado, maestros académicos de planta con posgrados que permitan fortalecer la parte investigativa, y por otro lado, profesores de asignatura o de planta o de media planta que estén vinculados en su trabajo diariamente con los medios, que les pueden también proporcionar a los alumnos una visión realista de la profesión. Y en tercer lugar, yo diría que con un buen currículum y con un buen profesorado es importante siempre incluir y darle mucho peso a la parte de investigación dentro de la educación, y no solamente en posgrado, sino en las carreras. Me da la impresión de que en Colombia se está haciendo, ahí se están haciendo grandes esfuerzos por incluir la investigación desde los semilleros, ¿no? Hay bastantes programas, pero me parece que más allá de basarnos en parámetros establecidos por organismos, por ejemplo, con ciencias, que a veces es más cuantitativo que cualitativo, es importante, y bueno, eso lo digo un poco desde mi posición, decir
CLAEP, observar también qué se está haciendo afuera del país, en este caso de Colombia, compararse con lo que se está haciendo en otros puntos de la región latinoamericana o incluso fuera de América Latina, para revisar los parámetros investigativos y poder establecer también convenios de investigación. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Rafael Loaiza, presidente de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los miembros del panel. Encantadísimo estar en esta tierra hermosa, Colombia. Un saludo desde Bolivia para ustedes. A ver, una de mis definiciones favoritas de comunicación es la que se extrae de la fenomenología de Alfred Schutz. Cuando Alfred Schutz trata de definir los procesos de interacción social, dice que el intercambio entre las personas es un proceso de entendimiento intersubjetivo. Si hacemos una extensión de esto medio habermasiana, podríamos definir a la comunicación como un proceso de entendimiento intersubjetivo. Ahora, saber eso no nos permite entendernos realmente. En una clase, en una universidad, tú puedes conocer tanto a Habermas como a Schutz, pero eso no significa que al saber cómo se produce el entendimiento, puedas tú entenderte naturalmente con las otras personas. El entendimiento es el que lleva a la resolución de conflictos. Cuando uno, digamos, entiende a la otra persona, pone en perspectiva sus necesidades y urgencias sobre la base de las demandas de las personas que están interactuando. Entonces, entenderse es fundamental para eliminar el conflicto. ¿Cómo podemos desarrollar a través de la universidad o propiciar a través de la universidad el entendimiento? Yo creo que esto tiene que ver con el modelo académico. Estamos viviendo en una era en la que conocemos más que nunca, pero como dice Ulrich Beck, este excesivo conocimiento nos está volviendo más inseguros. Estamos empezando a sentir más riesgo, a desconfiar de la propia sociedad. Paradójicamente, mientras más conocemos, más inseguros nos sentimos. Éramos más felices cuando pensábamos que la tierra era plana, cuando los esclavos tenían su lugar y cuando los gobernantes estaban asignados por Dios. Entonces el conocimiento no es suficiente para generar una acción proactiva que genere cambio social. Por eso digo, una universidad tiene que adoptar un modelo académico que le permita utilizar ese conocimiento no solamente para desarrollar destrezas, sino fundamentalmente para desarrollar actitudes. El conocimiento entonces es una fuente que nos permite desarrollar habilidades, pero esas habilidades tienen que ser proactivas en un espíritu de cambio social. Y ahí, por ejemplo, en mi país hay una tradición hermosa que deviene del pensamiento latinoamericano, de que la comunicación es un instrumento para el cambio social, es decir, dotar a la comunicación de un elemento ético que le permita al estudiante tener la responsabilidad, el deber de poder incidir en el cambio social. Muchas gracias. El señor Rafael González Pato, presidente de Amazon. Bueno, buenos días para todos y todas, mis compañeros del panel. Bueno, yo creo que si bien cada programa de comunicación tiene su propia apuesta, su propia línea, su propio énfasis, campo, como lo queramos denominar, hay elementos acá que creo que podríamos analizar para el debate. Lo primero que yo considero es que en las facultades tenemos que generar un escenario para definir la importancia en la aclaración de los diferentes conceptos en torno a esta temática. Cuando estamos hablando además de periodismo para la paz, periodismo para el desarrollo, periodismo para el cambio, bueno, aparecen una serie de apellidos al periodismo, pero no hay claridad frente a los conceptos y por otro lado no hay una relación entre comunicación y periodismo, sino que todo se está relacionando en torno al periodismo. Y creo que la comunicación organizacional, la comunicación para el desarrollo, hay otras líneas, la comunicación audiovisual también puede asumir una postura y puede analizar el conflicto y puede analizar estas coyunturas, no solo desde el periodismo. Entonces yo creo que uno de los retos es cómo se generan esos diálogos interdisciplinares e intercampos al interior de las facultades que permitan esa aclaración de los conceptos. Por otro lado, creo que se debe fortalecer el tema del aprovechamiento de medios alternativos de comunicación. Vemos que hoy aparecen nuevas formas de contar, nuevos canales de comunicación, y creo que al interior de las facultades tenemos que incentivar el aprovechamiento y la creación de nuevos canales distintos a los tradicionales para contar estos procesos, en donde se le van a dar voces a otras personas, en donde se van a contar las historias de otra manera,
en donde se va, ahí sí mirar el tema del desarmar el lenguaje, pero eso lo podemos ver también desde medios alternativos, y eso nos va a permitir también nuevas formas de contar historias. Yo creo que en las facultades tenemos que incentivar eso, la posibilidad de contar por medios y canales distintos y de maneras distintas. Yo creo que es uno de los principales retos, y los currículos tienen que ir articulados a eso. No es posible que al interior de los currículos de comunicación se vean como islas independientes las áreas de formación, sino que tiene que empezar a generarse diálogos entre ellos. Rafael, muchas gracias. Tenemos un minuto para que los invitados puedan complementar o interpelar lo que dice alguno de ellos. ¿Alguno desea hacer uso de la palabra? Los invitamos. Las preguntas van al final. Bueno, quisiera preguntarles... Las preguntas van al final. Los invitados de la mesa. Ya le voy a dar la palabra al final, lo tendrán en cuenta. ¿Alguna persona de la mesa desea hacer uso de la palabra? Muy bien, tenemos una segunda pregunta. Vemos las encuestas, las personas muchas veces no están de acuerdo con el proceso de negociación que tenemos en La Habana, las personas critican que se esté realizando los diálogos de paz. ¿Cómo hacer para que la sociedad, los estudiantes y las personas del común entiendan que precisamente si se está en un diálogo es porque hay una disputa? No habría necesidad de dialogar y llegar a estos acuerdos con amigos. Iniciamos entonces con Sergio Rodríguez Blanco, presidente del Consejo Latinoamericano de Acreditación en Educación del Periodismo. Evaluador, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para que la sociedad entienda que es necesario hablar de la paz? ¿Con quién estamos en disputa? Ok, yo creo que el modo de enunciación, la forma de enunciar, a veces nos puede llegar a molestar como sociedad. O sea, cuando a mí en la pregunta que me están haciendo ya me están enunciando desde la posición desde donde yo me tengo que colocar. O sea, te dicen, vamos a hablar de paz, ¿no? Cuando a lo mejor tú has pasado por una situación que nada se parece a lo pacífico y además tienes un trauma. Considero que queriendo quizá buscar una expresión bastante, podríamos decir, suave, ¿no? Light, ¿no? Diálogo o comunicación para la paz, a veces eso puede generar en realidad más problemas, ¿no? Creo, y lo decía ayer, que la comunicación para la paz o la comunicación de paz no se da por sí sola. Más bien lo que hay que pensar es en narrativas que sean reparadoras y en asumir el dolor, en contar lo que ha sucedido, en entender lo que sucedió y a partir de ahí construir. Que a este proceso le queremos llamar la construcción de la paz o narrativas para la paz, está muy bien, pero creo que es importante no obligar a la sociedad a enunciar su sentir ya desde una perspectiva preconstruida, ¿no? Y a veces cuando queremos poner palabras positivas como paz en la construcción o la narrativa de lo que queremos escuchar o construir, de pronto pues a veces nos molesta, ¿no? Perfecto. Le damos la palabra a Rafael Loaiza. La gente quiere hablar de paz, pero critica que se hable de paz con las personas que están en conflicto. Muchísimas gracias. Es una pregunta demasiado específica para un boliviano que no conoce mucho del tema colombiano. Así que voy a tratar de responder con una generalidad que trata de más o menos explicar el conflicto. Yo creo que un simplismo en el que solemos caer, particularmente en Latinoamérica, es creer que las partes hacen al conflicto. Es decir, que el conflicto ha aparecido en el momento en el que la guerrilla ha aparecido y ha escalado en el momento en el que el gobierno se ha parado al frente para evitar su expansión. Hay una versión sobre el orden social muy interesante de George Homans que dice que el conflicto aparece cuando las necesidades y urgencias
de los individuos no se pueden conciliar con las demandas de los grupos. Es decir, cuando existen procesos de segregación